es poder descifrar un poco o decodificar más bien las noticias, eso que a diario nosotros escuchamos o que leemos o que vemos. Entonces la idea es que podamos, digamos, de una forma comenzar a analizar ese tipo de situaciones. Y entonces, pues para eso, pues quería o invité a un amigo que a propósito llegó. Entonces, esperemos que... Sergio, buenos días. Sergio, aló. Hola José, ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo está? bien, Pues bien, bueno, gracias. entonces, les presento Sergio Díaz, Sergio Emilio Díaz, compañero que estuvimos trabajando un tiempo haciendo televisión. Él escribe, hace televisión, también produce algunos materiales para diferentes contenidos. Ahorita en este momento es el corresponsal de Caracol de los fines de semana y trabaja también con Blue Radio, hace también prensa escrita, entonces pues tiene un camino bien largo en esto del periodismo y hoy he querido traerlo precisamente para un poco decantar esa información que habíamos trabajado la semana pasada sobre el análisis de la noticia. Pues la idea que tengo, Sergio, es que no tanto convertirlos en unos periodistas, sino como que darles herramientas para que comiencen a decodificar un poco eso que vemos nosotros, que leemos y escuchamos en las noticias, y cómo también se genera también a partir de ahí, pues todo el tema de lo que estamos viviendo hoy con esta situación y lo que encontramos también en las redes sociales, que hay mucha información y que merece echarle un vistazo, sobre todo por las fuentes de donde procede. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Sergio y quiero que a partir de la experiencia de él nos cuente un poco sobre su trabajo, eh, cómo es el día a día de un periodista, cómo se enfrenta a la noticia, cómo trabaja las fuentes de información, qué tan importantes son las fuentes de acuerdo a la autoridad de la que habla, ¿sí? Y cómo, digamos, ese entregar información a diario en los medios que él está trabajando. Y es importante que ustedes también de pronto participen en este conversatorio para que le puedan sacar también el mayor provecho, ¿no? No es solamente estarnos ahí mirándonos, sino que también puedan ustedes interactuar con este inventado que para mí pues es muy importante, sobre todo porque está viviendo el día a día y que nos puede también contar cómo es un día o cómo ha sido los días de la cuarentena para un periodista poder movilizarse y poder encontrar no tan solo información, porque la información está en muchas partes, sino para encontrar las fuentes que realmente puedan dar soporte a eso que le está informando. Listo, Sergio, buenos días. Hola José, buenos días. Un saludo para usted, para todos los estudiantes que lo acompañan en el día a día de esta misión tan interesante que es la de enseñar. No iba a encender la cámara porque les voy a hacer una confesión. Ayer salí muy tarde de trabajar, me acosté muy tarde, casi que me desperté hace como media hora, entonces dije lo que menos quiero es que crean que me acabé de levantar, como en efecto casi sucedió. Pero bueno, con toda la disponibilidad, ya había asumido un compromiso con José, que les decía, trabajamos hace muchos años, como unos 15 años, 15, 16 años más o menos, Sí, más o menos. y digamos que nos conocimos en otras lides del periodismo, que era un periodismo no noticioso, sino un periodismo educativo, de un periodismo más institucional, pero que en últimas casi que sigue siendo lo mismo en su rigor, que es el de contar la información con los contrastes y con el equilibrio posible y necesario para que las personas no sientan que les estamos imponiendo un punto de vista o le estamos imponiendo nuestra manera de pensar desde el periodista como tal, sino que es la información en sí misma y pues que desde los contrastes las personas puedan sacar sus propias conclusiones. Yo
pues desde hace 10 años más o menos empecé en el periodismo noticioso, que es el que ustedes conocen de la noticia, lo que quizás ustedes ven en los noticieros de televisión o en diarios como Vanguardia o El Tiempo o El Espectador, todo lo que tiene que ver con no la noticia fría, que son como los temas o esos aspectos generales que hacen parte del interés de la sociedad, sino ya la noticia del día a día, que si yo la cuento hoy, tiene que ser hoy, porque si la cuento mañana, pues ya no va a ser interesante porque ya es viejo o ya no está actualizado. Entonces sí requiere esto una dinámica distinta, pero pues digamos que es tanta la información que tengo que sí, la verdad, me gustaría que ustedes fueran los que preguntaran a partir de lo que a ustedes les interese, no tanto que yo esté acá porque José les dijo, venga, es que aquí va a estar y le tienen que preguntar, sino si realmente les interesa algo. Y si no hay algo que les interese de este tema, que es totalmente respetable porque este negocio no tiene por qué interesarle a todo el mundo, por lo menos a partir como de la curiosidad, porque hay muchas cosas que no es que necesariamente tenga que ver con el interés de uno, sino como con la curiosidad, o como, bueno, ¿y eso cómo se hace? Y cómo es el rigor. Entonces no sé por dónde quieren que empiece. A ver. Yo, eso. ¿Ustedes cuando normalmente graban, que es su trabajo, muestran todo o evaden algunas cosas? ¿Muestran esta Navidad o...? Ya, hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Alejandra Mayorga. Alejandra, hola Alejandra, un placer, mucho gusto. Esa pregunta es muy interesante porque nos la hacen a nosotros todo el tiempo y tiene mucho sentido. Y hay algunos periodistas que si ustedes les hacen esa pregunta se van a molestar y van a decir, pero qué falta de respeto de Alejandra, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿Cómo me va a decir que yo estoy escondiendo algo? Yo no tengo ningún problema con el tema, se los puedo decir con toda tranquilidad. A veces sí y a veces no. Cuando nosotros abordamos una noticia, ¿qué tenemos en cuenta nosotros por encima de cualquier cosa? Y es que la noticia sea de interés general. Hay noticias que suceden que nosotros no las abordamos no porque no sean noticiosas o porque nosotros no querramos contarlas para tapar algo, sino que desde nuestro criterio, que es en el que nos formamos también como periodistas, sentimos que la sociedad no necesita saber esto, porque puede generar otros efectos que no son sanos para la construcción de un pensamiento colectivo de lo que es el país o la ciudad en la que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta de que es muy frecuente que se den casos de personas que se suicidan, que aparecieron colgadas de un lazo en el techo de la casa o que se lanzaron del puente de, ¿cómo se llama? El viaducto García Rojo. ¿Cómo se llama el viaducto? Se me olvidó, José. El viaducto, el no de la la flora, novena, sino otro. de la novena. Sí, el viaducto. No, el otro, el principal, el de la autopista. García Cadena. Ese, el viaducto García Cadena, o que de pronto se tomaron una botella de veneno y aparecieron muertos en la casa. Nosotros los suicidios nunca los contamos. ¿Por qué? Primero porque es jugar con el dolor de la familia, de la persona que está involucrada con el suicidio, porque ustedes saben que no solo el suicidio es una muerte, sino que es un delito. Si yo me suicido, pues yo estoy cometiendo un delito. O si yo intento suicidarme, a mí me pueden llevar a la cárcel por haber intentado suicidarme, porque es matar a alguien, solo que en este caso no estoy matando a otro, sino que estoy matándome a mí. Entonces, si yo salgo a contar eso, pues para la familia es una situación dolorosa el hecho de saber que están señalando a ese ser querido como el responsable no solo de una muerte, sino de un delito. Y lo otro, que el suicidio es casi siempre, yo diría que siempre, el resultado de un estado de depresión. Entonces, si yo cuento esas cosas, le estoy dando ideas a otras personas que pueden estar deprimidas o que pueden estar en problemas y no encontrar una salida, y al ver esta noticia van a decir, pues yo por qué no lo hago, si esta persona se lanzó del puente o se tomó esta botella de veneno o hizo lo que hizo para quitarse la vida, pues yo también lo puedo hacer y salgo de esto y me evito más problemas. Entonces esas noticias no las contamos, precisamente tratando de ser muy cuidadosos con los efectos que pueda generar en la gente. Otra noticia, por ejemplo, hace cerca de 6 meses más o menos, en Bucaramanga las cámaras de seguridad de la ciudad no estaban funcionando.
y empezaron una serie de denuncias de la comunidad y de los organismos de control que decían que unas cámaras de seguridad que habían requerido la inversión de no sé cuántos millones de pesos no estaban funcionando y que eso era un daño fiscal para la ciudad porque se había perdido una plata. Y acósenos con el cuento de que teníamos que contar de que la plata de las cámaras de seguridad se había perdido. Nosotros no quisimos contar esa noticia y no sé si ustedes pueden interpretar por qué, Alejandra. No sé si puedas sentir un poco cuál es la razón por la que no contamos esa noticia. No sé, diría que muchas veces ustedes tienen que resguardarse a No, evitar que les pase algo. claro, sí, eso sí tenemos mucho cuidado porque nosotros no solo nos cuidamos a nosotros, sino que cuidamos a nuestra familia, que de eso también les voy a contar un poco más adelante. Nosotros no contamos esa noticia porque si yo sacaba esa noticia diciendo que en Bucaramanga las cámaras de seguridad no funcionaban, pues lo que íbamos a provocar era que se aumentara la inseguridad en Bucaramanga porque los ladrones y los delincuentes iban a saber que en las calles no habían cámaras de seguridad que los vigilaran o que los controlaran. Entonces, antes de salir nosotros a contar algo a la loca, por decirlo así popularmente, nosotros decimos, bueno, nosotros si contamos esto, ¿qué puede pasar? ¿Será que es mejor lo que vamos a lograr o va a ser peor lo que vamos a lograr? Entonces tratamos de ser muy cuidadosos con eso. Y hay otros contenidos que en eso sí soy muy sincero, nosotros no nos metemos o no contamos por los intereses de las empresas para las que nosotros trabajamos. Yo hasta hace 4 años trabajé con Noticias RCN, primero fui corresponsal de Noticias RCN aquí en Bucaramanga, después fui coordinador de corresponsales en Bogotá de Noticias RCN, y para nadie es un secreto que Noticias RCN, desde que su directora fue Claudia Gurizati, ha sido una línea muy uribista. Entonces ustedes en Noticias RCN difícilmente iban a ver una noticia que hablara mal de Uribe. ¿Por qué? Porque Uribe era amigo de la directora o porque la directora se identificaba con la manera de hacer política de Uribe, por lo que sea. Entonces, si había una noticia que no era buena o que no favorecía a Uribe, pues nosotros no podíamos contarla. Entonces ahí era donde venía la ética de nosotros, pero si es una cosa grave, que bueno, que en este caso pues no encontramos la verdad algo así tan grave, pero si es una cosa que se debe contar, ¿por qué no la podemos contar? O muchas veces, por ejemplo, siendo nosotros corresponsales aquí en Bucaramanga o los periodistas en Medellín, en Sincelejo, en Montería, en La Guajira, bueno, donde fuera, llegaban a un lugar y se encontraban a Álvaro Uribe y nos llamaban y nos decían, es que aquí está el señor Álvaro Uribe. Entonces nosotros teníamos que decir, entrevístelo. Y decía, ¿pero qué le pregunto? Lo que sea, pero entrevístelo. Entonces era el interés del noticiero de contar que Álvaro Uribe estaba en algún lugar visitando una familia o dando una charla, lo que fuera, pero nosotros teníamos que mostrar en el noticiero que Álvaro Uribe estaba en todas partes. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene como esa situación que plantea Alejandra, si realmente nosotros contamos todo lo que está sucediendo, contamos una parte. Ese es como un ejemplo más o menos de cuáles son como los filtros que nosotros tenemos para contar las cosas. Algunas veces las omitimos para no generar pánico, no afectar a la ciudad en algún aspecto. O en este caso contamos cosas que no necesariamente son noticia porque hacen parte de los intereses de las empresas. O por ejemplo en el caso de RCN, que ustedes saben que RCN hace parte de una gran familia, que es la familia Ardila Lule, y la familia Ardila Lule es la dueña del canal RCN, es la dueña de Postobón, es la dueña de la marca de carros Los Coches, o es la dueña de Incauca, que es la marca esta de azúcar, que está en el Valle del Cauca. Entonces nosotros no podíamos sacar tampoco noticias que tuvieran que ver con estas marcas. Por ejemplo, hace varios años salió un estudio que decía que las bebidas azucaradas eran malas para el organismo y que muchas personas estaban muriendo por el consumo de bebidas azucaradas, por infartos o por diabetes o por otra clase de enfermedades. Nosotros no podíamos sacar esa noticia porque ¿cuáles son las bebidas azucaradas? Pues las gaseosas. Y si nosotros sacamos esa noticia, pues estábamos hablando mal de una de las marcas que hacían parte de la gran casa a la que nosotros pertenecíamos. Entonces ahí digamos que se juegan una serie de intereses particulares también, pero pues se procura tratar de ser como lo más objetivo y no tener como en cuenta esas cosas para poder informar a la gente, porque en última la gente necesita estar informada. Pero recuerden, siempre cuidando a la gente. Por ejemplo, para esta temporada de COVID-19, nosotros como periodistas conocemos las cifras de los contagiados por COVID-19 casi como 8 días antes de que la gente se entere de las cifras.
pero nosotros no podemos salir a contarlas así tan a la ligera. Ya, es que ya hay 20 casos, es que hay 100 casos, o es que hay 200 casos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo contamos? Porque si salimos descontroladamente a contar esas cifras, pues la gente se va a alertar, se va a llenar de pánico, puede salir corriendo a la calle a romper supermercados y a partir ventanas a conseguir comida porque van a sentir que el mundo se va a acabar. Entonces, antes que contar eso, lo que contamos es cuáles son las medidas de prevención, que las cosas ya están bajo control, que las autoridades ya tienen dispuestos algunos lugares para recibir a los pacientes. Entonces, también es más como darle tranquilidad. Es llamar a la calma a la gente para que no entren en una desesperación colectiva que no es sana en un tiempo como este, en el que estamos ya de por sí estresados por estar encerrados en la casa sin saber cuándo vamos a volver a salir, como para que ahora le echemos más veneno del que ya puede tener mucha gente por el desespero de no solo estar encerrados, sino no tener el dinero y no poder salir a trabajar para poder ganar y llevarle el sustento a la familia. Okay. ¿Quién tiene otra pregunta? A ver, participemos, compañeros. Buenos días. Buenos días. Usted como periodista y con su experiencia personal y conocedora sobre el tema, ¿cree que tenga algún efecto negativo tener que estar hablando frecuentemente de noticias, periódicos y así, sobre los contagios y sobre las muertes del COVID? Que si puedes, hola, tú eres Francesca, ¿cierto? Sí, la que está Sí. hablando es ella. Sí, Francesca, buenos días. Un efecto negativo, claro, como lo decía, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la noticia que contamos en el día y cómo la contamos. Porque si nosotros salimos desesperadamente a decir, atención, última hora, la situación se está saliendo de control, hay 20 casos más de COVID-19 y las autoridades y los organismos de salud no saben qué hacer, están maniatados porque la situación se está saliendo de proporción y si esto sigue aumentando, el sistema de salud va a colapsar y todos los pacientes se van a morir. ¿Qué va a pensar la gente? Hasta aquí fue, abracémonos y despidámonos porque aquí nos vamos a morir todos. Entonces no podemos nosotros salir a la ligera, a contar cosas y de una manera a la ligera también, porque no debemos olvidar que nosotros le estamos contando esto a personas y por ser personas, pues obviamente somos humanos que pensamos, que sentimos, que nos duele, que nos preocupa. Vuelvo y digo, tenemos que contar las cosas en la medida que nosotros consideremos necesario, que la persona realmente necesita saber eso que nosotros le estamos contando, porque si nosotros no contamos las cosas como son o en la medida que es, estamos generando unas consecuencias bastante graves en la sociedad. Yo no sé si ustedes han escuchado una cosa o una expresión que se llama exponer a la persona a la picota pública. La picota es el nombre de la cárcel de Bogotá. Entonces, si yo salgo a decir algo que no es positivo, en este caso de una persona o de una cosa, por más de que yo luego salga a rectificar o por más de que yo salga a decir que no era tan así o que, bueno, que las cosas se confundieron y que no era lo que parecía, el televidente o el lector o el oyente se va a quedar siempre con eso en la cabeza. Esta persona es mala, la situación es grave, ya lo dijo el periodista, no nos vas a nosotros a sacar los dedos de la boca. Se va a sentir que ya por más de que nosotros digamos cualquier cosa, no va a tener reversa. Entonces, antes de entrar a corregir, es mejor ser cuidadoso y decir, es preferible de a poquito y no de a montón y después tener que echar reversa, porque después de la reversa ya no nos van a creer. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ah, bueno, gracias. A ti. ¿Qué más, Juan? Ana María, ¿quieres hacer una pregunta? Sergio, bueno, ya un poquito como participando ahí para que los muchachos también puedan un poco saber cómo es cuando le asignan una temática en particular, cómo se comienza a construir esa información. Le dan el tema particular, ¿cómo comienza usted a construir esa información? Pues digamos que eso depende del momento y de la coyuntura, de lo que esté pasando en ese momento en el país. Generalmente a nosotros no nos dicen qué tenemos que hacer.
nosotros como corresponsales, en el caso de los periodistas regionales, porque los periodistas de Bogotá tienen otra dinámica que en algún momento se pueden llegar a aparecer, generalmente nosotros, los periodistas, somos los ojos de los jefes o de los líderes del noticiero. Entonces, si yo estoy aquí en Bucaramanga, la idea no es que en Bogotá el director de noticiero, la jefe de redacción o la coordinadora de corresponsales me tenga que decir: oiga, quiero que haga la noticia de esto que pasó en Bucaramanga. Se supone que yo como periodista soy el que informo. Oiga, es que en Bucaramanga está pasando esto, es que mataron a tal persona, es que hubo un temblor, o es que aquí hay una preocupación de la gente y es que se está yendo mucho el agua en ciertos sectores de la ciudad. Entonces nosotros somos los que reportamos lo que está sucediendo acá. A menos que desde Bogotá tengan algunos temas ya planeados. Por ejemplo, ayer en el noticiero del mediodía salió cómo se estaba afectando la educación de las universidades públicas durante estos días de aislamiento por la pandemia. Entonces ya cuando es una cosa que ellos están planeando muy específicamente, pues ellos sí nos dicen: necesito que por favor nos ayudes a buscar cómo está la situación de la Universidad Industrial de Santander, que es la única universidad pública que tenemos nosotros aquí en la región. O ya en el caso de si es una noticia que sucede acá, pues nosotros la reportamos. Oiga, que encontraron a 20 personas de paseo en Piedecuesta durante estos días de aislamiento y eso no se puede. Entonces, después de que nosotros proponemos el tema, perdón, ellos nos dicen: listo, hágala. En ese punto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Primero, saber cómo lo voy a contar. ¿Qué es lo urgente de esta noticia? En el caso de los que se fueron de paseo, bueno, entonces lo voy a contar es por el lado de la imprudencia que están generando algunas personas quienes no están acatando la medida de aislamiento preventivo obligatorio y se están yendo de paseo. Entonces lo voy a contar por ese lado, por el lado de la imprudencia. Cuando yo tengo claro cómo lo voy a contar, ¿qué tengo que hacer? Escoger las personas o definir cuáles son las personas que yo necesito para poder yo contar lo que necesito contar. Entonces, yo siempre, como periodista, no solo yo, sino el periodista en general, lo que siempre debe tener en cuenta es lo que les decía al principio: nunca tomar un partido o una posición. Yo no puedo salir a opinar: son unos irresponsables, ojalá la autoridad le caiga con todo el peso, porque son unos desconsiderados, unos desadaptados. Yo no puedo salir a opinar eso así yo tenga la razón o así considere yo que tenga la razón. Lo que yo debo hacer es buscar el contraste para que el televidente tenga su propio punto de vista y saque sus propias conclusiones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar a la parte involucrada, es decir, a los que se fueron de paseo. Oiga, ¿usted por qué se fue? ¿Por qué salió de paseo? ¿Por qué usted hizo esto sabiendo que hace parte de lo que está prohibido durante estos días de aislamiento? Buscar a la persona directamente señalada. Esa es una primera fuente, una primera parte de la noticia. La segunda parte de la noticia es la que está en contra de ellos, es decir, la autoridad. Eso no se debe hacer porque en el Código de Policía se dice que no se puede salir a la calle durante estos días de aislamiento, o el decreto de la Gobernación de Santander dice que el fin de semana aplica el toque de queda en Santander y ellos salieron el fin de semana, entonces ellos van a ser acarreadores de una multa por infringir o por no respetar estas medidas. Bueno, esa es una segunda fuente. Y la tercera fuente es como el analista o esa persona neutra que ni está a favor ni está en contra, pero sencillamente asume una postura. Ese analista puede ser un sociólogo, puede ser un psicólogo que diga: las personas tienden a no acatar las restricciones o no a ser muy cumplidas con la ley porque ante el desespero el comportamiento humano suele reaccionar de esta manera, ¿ya? Entonces siempre como la parte a favor, la parte en contra y la parte intermedia. Eso es lo que de alguna manera, al menos en el intento, puedo yo decir, trate de ser lo más neutro posible. Ese es el ideal. Pero ustedes saben que las noticias no se mueven. Es que tengo 8 días para buscar a la persona involucrada a ver si me quiere hablar, o tengo 2 días para ir a buscar a la autoridad o para ir a buscar al analista. Las noticias son ya. Puede ser que, por ejemplo, en este momento estemos hablando y empiece a temblar. Me toca decirle: chao, no me fui, me voy a ir a buscar a ver si hay algún daño o alguna consecuencia por el temblor. Y ya toca para el mediodía. Y si al director del noticiero le dio por decir:
no, es que no alcanzamos a salir al mediodía, vamos a hacer un avance a las 10 de la mañana, pues me toca salir a las 10 de la mañana. Entonces no siempre tengo yo el tiempo para tener esas 3 fuentes, que es el ideal que se espera, pero por lo menos que se haga el ejercicio o el intento de llegar con el mayor rigor posible. Porque si yo salgo con una noticia sin una de las partes, a mí me pueden demandar por calumnia, por decir algo que no es. Por ejemplo, si yo salgo a decir que esta gente se fue de paseo y que es una irresponsable y que no tuvo en cuenta las medidas de aislamiento, y solo saco a la policía y solo saco al analista y no lo saco a ellos, ellos me pueden demandar porque yo no sé si de pronto ellos tuvieron que salir porque la casa se les estaba incendiando, entonces estaban corriendo hacia el río para protegerse. Puede ser. O que no, es que empezó a temblar, o es que la casa se les quedó la llave adentro, entonces tuvieron que irse al río para al menos tener agua allá porque no tenían más donde resguardarse. Es una posibilidad también. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de ser muy riguroso con las fuentes. Yo creo que eso es como lo que más se tiene en cuenta. Primero, que la noticia sea de interés, que sea de oportunidad, es decir, que tenga que contarla hoy y no mañana, o que no sea una noticia vieja, y que podamos contrastar la información con el mayor número de fuentes posible. Yo hablo de 3, pero si pueden ser 5, 10, 15, todas las que tú quieras, mucho mejor. Compañeros, ¿alguien quiere participar? Los veo muy calladitos. ¿Ah? Ya estamos pensando las preguntas. Eso quiere decir que Bueno. no quieren ser periodistas, porque el periodista habla como un berraco y pregunta como un berraco. No, pero hay que formular bien la pregunta, entonces. Sí, totalmente Claro de acuerdo. que sí. Alejandra iba a decir algo. En su experiencia, a ver mientras Francesca piensa, ¿no? En su experiencia, usted diga, me encantó trabajar con esta empresa, o tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es la diferencia o similitudes que hay entre trabajar con RCN y Caracol? Son como los noticieros más conocidos en todo el país, diría yo. Eso usted lo prende y sale en cualquier lado. Entonces, ¿cuál ha sido su opinión, más que todo? Bueno, Alejandra va a ser periodista porque esta pregunta no sé cómo responderla. No, la experiencia es muy buena desde todo punto de vista en cualquiera de las dos. Yo les voy a, digamos, a responder esa pregunta yéndome un poquito hacia atrás. Cuando yo conocí a José, lo conocí en la Universidad Santo Tomás, donde hacíamos un programa de televisión que era una televisión mucho más educativa, una televisión mucho más tranquila, mucho más agradable, que se prestaba quizás para el contenido jocoso, para el contenido divertido, ¿ya? Y por esa línea era que yo me estaba perfilando, por la línea del periodismo educativo. De hecho, yo me especialicé, hice mis maestrías en todo lo que tiene que ver con la educación. Y cuando yo regresé a Colombia, estaba buscando trabajo específicamente en esa línea, y alguien me dice, oiga, es que están buscando una persona para que le haga un reemplazo a la corresponsal de RCN que está incapacitada. ¿A usted le gustaría? Y yo como que, cuando yo estaba en la universidad, obviamente sí quería llegar a RCN, llegar a Caracol, pero cuando yo ya había hecho camino por otro lado, a mí ya no me interesaba, porque yo sentía que el periodismo noticioso no le aportaba a la gente, porque era como contar la noticia en 2 minutos, 1 minuto y ya. Y yo sentía que desde los medios de comunicación se podía hacer algo más interesante haciendo contenido educativo, que era lo que venía haciendo no solo en la Universidad de Santo Tomás, sino en Vanguardia, donde también trabajé con las secciones educativas del periódico. Entonces yo decía, pero no, a mí esto no me interesa, a mí esto no me gusta, yo quiero trabajar en una universidad, o yo quiero trabajar en una cosa más educativa, porque de hecho pues acabo de graduarme de una maestría en esto. Pero yo dije, bueno, es un mes, hagámosle, y de hecho aprendo cómo es eso, porque si yo estoy hablando de periodismo educativo y de educar con los medios, pues también tengo que saber cómo funcionan los noticieros desde atrás. Entonces me dije que sí, y al tercer día yo ya me quería retirar. Dije, no, esta vaina a mí no me gusta, esto no es lo que yo quiero. Se maneja mucha presión y mucha tensión por parte de los jefes en Bogotá, que perfectamente, eso ya no sucede ahora, pero en su momento sí.
que te van insultando, que te van madreando, que te van dando putazos porque las cosas no se entregan a tiempo, porque no está listo, porque dónde está la noticia. Entonces yo dije, no, yo no nací para esto. Y yo me iba a retirar, yo dije al tercer día, dije, yo me voy. Pero pues un error, un defecto, una cualidad que yo tengo es que yo no soy capaz de dejar las cosas botadas cuando asumo un compromiso. Qué mentiras, eso es una cualidad, no es un defecto. Entonces a mí me daba pena llamar a la señora que yo estaba reemplazando, que estaba incapacitada, y decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Me voy, usted verá qué hace. Y yo dije, bueno, tocó aguantarme. Entonces, en ese aguante, pues empecé a cogerle el gusto, a cogerle el ritmo, cómo era esta cosa, que el ritmo de las noticias es mucho más acelerado, no era como el programa con el que trabajamos con José, que uno tenía una semana para producirlo, sino que esto tocaba sacar la noticia, era ya a las 9 de la mañana, por ejemplo, un día normal en el noticiero, a esta hora le están diciendo a uno cuál es el tema que tiene que salir al mediodía. Es decir, supuestamente el noticiero comienza a las 12:30, yo tendría como 3 horas y media para hacer la noticia. Pero esas 3 horas y media no son tan así porque yo a las 11 ya tengo que estar enviando porque ellos también tienen que tener un tiempo para editar la nota. Es decir, yo tengo como 2 horas. Cuando todo está en el mismo lugar, excelente. Pero cuando yo tengo que buscar todas las fuentes, entonces váyame para el barrio tal porque allá está la víctima. Pero ahora váyase al centro porque en el centro está la policía, que es la autoridad. Pero ahora váyase para Florida Blanca porque es que en Florida Blanca está el experto que me va a hablar a mí de eso. Esto en días de pandemia, en teoría no es un problema, que de por sí lo es porque las distancias no son tan cercanas, pero en un día normal, cuando no hay pandemia y el tráfico vehicular está en su normalidad, es para uno cortarse las venas porque el trancón no le deja avanzar y el noticiero ya está presionando que por qué no está entregando, entonces es una presión todo el tiempo. Yo a RCN, ¿qué le agradezco? ¿Qué me gustó de RCN? Que RCN es trata de ser muy analista, entonces trata de no salir propiamente como con los temas así como tan en caliente, sino que trata de contrastar la información con la parte institucional. Eso es bueno porque uno respeta la institucionalidad en el rigor y no solo creerle a la fuente directa, que es la de la comunidad, que si bien es valiosa, no puede ser la única. Y en RCN pues me gané la confianza y después de ser corresponsal acá pues llegué a ser jefe de corresponsales en Bogotá. Entonces digamos que yo lo que soy de periodista en parte se lo debo a RCN. ¿Qué no me gustaba de RCN? Lo que les decía al principio de Álvaro Uribe. No porque me caiga bien o me caiga mal, que eso no es un punto pues para discutir en un espacio como este, pero me molestaba era que le condicionaran a uno que donde estuviera Uribe tocaba entrevistarlo, que habían robado unos mercados no sé, en Santander. Entonces toca preguntarle a Álvaro Uribe qué piensa de que se hayan robado unos mercados en Santander. Que un futbolista hizo un gol en el partido ayer con el América de Cali. Tocaba preguntarle a Álvaro Uribe qué opinaba del gol que había hecho el futbolista del América de Cali. Yo decía, pero ¿por qué? Si eso no tiene sentido. Entonces lo que el noticiero quería era que dijeran, ay, es que Álvaro Uribe está en todas partes. Es que es tan importante que opina de todo y habla de todo. Pero yo decía, no, es que no tiene sentido porque no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, eso fue lo que no me gustó. Estando en Caracol me ha gustado mucho porque Caracol trata de no ser tan noticioso, sino crear más como historias, para que la gente no sienta que le están informando, sino que le están contando. No sé si ustedes han percibido esa diferencia en el estilo de cada uno, que RCN es más noticioso, que te cuenta las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, te informaste. Con Caracol, la noticia trata de ser un poco más amable. Entonces, por ejemplo, si hubo un deslizamiento en algún barrio de Bucaramanga por la lluvia, si se cayeron 20 casas, RCN, ¿cómo lo contaría? En el barrio tal de Bucaramanga, 20 viviendas colapsaron tras el derrumbe de una luz que se desprendió debido a las fuertes lluvias. 20 familias resultaron damnificadas. Al lugar del siniestro llegaron las autoridades, quienes evaluaron los daños que causó esta emergencia. Mientras tanto, los afectados estarán recibiendo ayudas en un albergue. ¿Ya? Así lo contaría RCN. ¿Cómo lo contaría Caracol? Marina Pérez tiene 50 años y desde hace 20 vivía en el barrio tal de Bucaramanga. Toda la vida soñó con construir una casa, aquella que anoche durante la lluvia vio cómo se caía ante sus pies.
Así como Marina, cientos de familias en este momento no saben qué hacer, pues perdieron lo que durante años habían construido. Aunque las autoridades intentaron llegar al lugar, Marina no pudo rescatar todo el esfuerzo del trabajo que ha realizado durante toda su vida. ¿Sí? Estoy contando lo mismo, pero con un estilo distinto. ¿Cuál les gusta más? Ahí sí depende del gusto, valga la redundancia, de cada quien. Algunos no les gusta la salamería. Ay, no, muy empalagoso todo eso, dígame lo que es y ya. A otros dicen, ay, no, pero tan chévere, no, pero no, pobrecita Marina, no, yo me voy a sacar aquí el billetico del bolsillo, voy a ir a llevarle allá eso a Marina, porque así como fue Marina, pude ser yo. ¿Sí? Entonces es un estilo y cada quien decide con cuál estilo se identifica más. Que en este momento Caracol tiene más rating, Caracol lo ve más la gente, a Caracol le gusta más la gente, sí, pero no quiere decir que RCN no lo esté viendo nadie, porque hay mucha gente que ve RCN también. Entonces ahí sí es cuestión de gustos. Es como la personalidad de cada quien. Hay personas a las que les gusta que les den abrazos, besos y que la acaricien y que le regalen peluches y que le den bombombones y que les den dulces. Hay gente que no me abrace tanto, no sea tan empalagoso porque no me gusta. A mí dígame las cosas como son y ya. Entonces ya son estilos que cada quien mira con cuál se queda, pero si me preguntan desde mi experiencia, las dos experiencias me han gustado porque me ha permitido trabajar con los dos estilos y me ha generado la posibilidad de que en cualquier momento tengo la posibilidad para bandearme con cualquiera de las dos. Básicamente sería eso. Bueno, Sergio, hablando un poco de las historias, aquí me escribe Ana María Romero, que no tiene audio y me escribió por el chat, y dice, cuando la noticia es una historia, por ejemplo, algo relacionado con maltrato a menores o violaciones, ¿cómo maneja la parte de los sentimientos, como la rabia, la tristeza, al preguntarle de pronto al victimario o a la víctima o a la familia si es en directo? ¿Cómo maneja usted ese sentimiento ya, no como periodista, sino como persona? Porque, ¿El sentimiento cuál, mío o el sentimiento de la persona? El sentimiento suyo, lo que él dice es cómo maneja usted eso, porque uno, pues, digamos, es periodista, pero también es un ser humano, ¿no? Sí, claro. Entonces ella quiere preguntarles cómo maneja usted esos sentimientos a la hora de abordar un tipo de historias como esta. Pues digamos que hay un recurso que yo tengo que no sé si lo implementará alguna persona más, y es que trato de no involucrarme mucho con la noticia al momento de contarla, porque cuando uno se involucra o cuando uno a veces como que se fija tanto como en el detalle, termina metiendo los sentimientos, y al meter los sentimientos puede terminar uno contando algo que no es. Yo he cubierto muchas noticias de abusos a menores, de asesinatos a mujeres, de asesinatos a niños, y cuando estoy contando la noticia trato de no pensar si fue un niño o fue una niña, si fue una mujer o fue una persona discapacitada o lo que sea, sino trato de pensar en que sencillamente fue un crimen de tal con tal, o sea, como contar, digamos, como la información de manera muy práctica. Pero cuando ya termino de contar la noticia, cuando ya pasa todo eso, como que sí, ya como que uno reacciona y como que, perdóname la expresión, puta, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué fue capaz de hacer esto? ¿O por qué pasó esta vaina que no debió haber pasado? Entonces sí, en el momento antes trato de no involucrarme mucho para no terminar ni afectando a las personas involucradas ni afectándome a mí, porque a la medida que yo me afecto, pues afecto a los otros. Y en el caso del tema de los abusos o de los asesinatos y eso, yo procuro que los familiares no salgan conmigo en directo. Cuando yo salgo en directo en ese tipo de temas, generalmente con la policía o es con un testigo, pero no con alguien que esté tan directamente relacionado con la persona que ha sido la víctima. También un poco por respeto al duelo, ¿no? Porque si te han abusado a un hijo o una hija, o te han matado a un ser querido, yo qué le voy a preguntar, ¿cómo se siente? Obviamente se va a sentir mal, o así la persona, así yo no le pregunte eso, pues va a empezar a llorar en la emisión. Y una cosa que yo tengo claro es que yo jamás saco personas llorando en las noticias. Otros sí lo hacen, yo no. Yo estoy entrevistando a alguien y yo veo que la persona empieza a llorar, apago el micrófono, espero a que se calme y vuelvo y lo entrevisto. Porque así como a mí no me gusta que me vean llorar, o no me parece bonito ver una persona llorar,
¿Yo por qué tengo que mostrar a esta persona llorando frente a un país o ante un medio de comunicación? Es que ya no es suficiente con el hecho de que yo diga que le mataron a la mamá, que le mataron los hijos, que le abusaron al niño, que le hicieron lo que le hicieron. O sea, nomás contando eso ya es un drama. Y si yo saco a la persona llorando, pues, ¿qué? O sea, ¿qué gano yo con eso? Nada. Entonces ya es una cosa muy personal, que no saco ni personas llorando, ni en directo entrevisto a los familiares o a los seres queridos, o mucho menos a la persona directamente involucrada como víctima en un directo. La grabo, o sea, obviamente la entrevisto antes, grabada, y la saco y escojo lo que yo veo que no va a afectar más a la persona dentro de la situación en la que ya está. Pero sí trato de ser muy cuidadoso con eso. Hay una noticia que yo cubrí hace 2 años, creo, José, yo no sé si la pueda mostrar acá, precisamente de un caso del abuso a una menor, que fue una niña en Curití, Santander, un municipio que queda en la provincia de Guanentá, de una niña que fue abusada por un trabajador de un área rural del municipio. Y me pasó algo curioso, que fuimos hasta la casa, entrevistamos a la familia, reconstruimos el camino de la niña desde la escuela hasta su casa, que a la mitad del camino fue que la abusaron. Hicimos esa noticia para el mediodía y a las 7 de la noche, en la tarde fue la audiencia, y a las 7 de la noche salimos con esa noticia. El acusado en la audiencia y en todo lugar decía que él no la había matado, que él no le había hecho nada, que él no sabía. Pero yo no sé a mí por qué se me ocurrió que cuando a él lo llevan a la audiencia, a mí siempre me gusta botármele a la persona que traen capturada, así sea únicamente como para que se vea como el forcejeo de micrófono tratando de entrevistarlo y así no diga nada, pero me gusta que se vea como el intento de abordarlo y de sacarle algo. Y en ese momento le dije, a mí lo que me ocurrió fue decir, ¿usted mató a la niña? Y me dice, sí, señor. Cuando me dice eso, yo, ¿qué miércoles? ¿Y ahora yo qué hago con esto? Entonces la noticia se mostró fue por el lado de que mientras a las autoridades y a la audiencia le dijo que no había matado a la niña, a mí sí me había dicho que sí la había matado. Y esa versión o ese testimonio fue la que permitió acelerar el proceso judicial de él, porque la fiscalía o las autoridades en casos como estos no solo tienen en cuenta los testimonios en las audiencias o en los juzgados, sino también lo que se dice a los medios de comunicación. Por eso los jueces y las autoridades buscan también mucho que los medios estén en esos lugares para ayudar a contrastar testimonios, porque a veces lo que dicen en la audiencia no es lo mismo que nos han dicho a nosotros, que fue lo que me pasó también con el caso de una ciudadana chilena, que no sé si ustedes recuerdan esa noticia, que llegó a Colombia con su novio, 24 años menor que ella. Y bueno, pues digamos que en el caso de esa noticia yo fui el que destapé toda la olla de esa noticia. Y los testimonios que ese señor me dijo a mí fueron lo que permitió judicializar y capturar a él, al implicado, porque no coincidía el testimonio de lo que él le decía a la fiscalía con lo que me estaba diciendo a mí. Entonces también para que veamos un poco como la utilidad de los medios, porque dicen que los medios no sirven, que son chismosos, que dañan el proceso. No, si ustedes se dan cuenta, tienen un efecto o tienen un papel mucho más importante del que uno cree. Por eso, en la medida que uno tiene ese gran efecto, también tiene que ser muy responsable y ser muy cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice, porque para qué seguir rematando o perjudicando a una persona que de por sí ya está afectada. Sergio, si quiere, mostremos la nota. ¿Sí? Compartamos. ¿Yo puedo compartir pantalla o le paso a usted el link? No, usted lo puede compartir ahí. Señor Juan. ¿A usted como periodista alguna vez lo han amenazado? Sí, precisamente por el caso del que les acabo de comentar, de la ciudadana chilena. Porque cuando nos enteramos nosotros del caso de la ciudadana chilena, la historia, vuelvo y les digo, no sé si ustedes la conocen, fue un muchacho colombiano que viajó a Chile, allá conoció una chilena, se enamoraron, la señora era mucho mayor que él y ellos deciden llegar a Colombia. Ellos llegan a Colombia y de repente ella desapareció. A nosotros nos reportan la desaparición y empezamos a hacer la indagación de qué era lo que pasaba. Contábamos que había una ciudadana chilena que estaba desaparecida, pero solo contábamos lo que decía la policía
y la comunicación que yo pude tener con la hermana en Chile, que no sabe nada de ella, que hace no sé cuánto dejaron de recibir noticias. Y la hermana me empieza a mí a enviar videos grabados con el celular de lo que la chilena le había enviado a ellos contándole cómo era la vida acá. Y en ese momento se decía que ella había estado en Curití, que había estado en Puerto Parra y que, bueno, en unos municipios de Santander, pero decía la hermana que ella nunca había llegado a Bucaramanga. Entonces yo decía, a ver, entonces me empieza a enviar los videos y eso, y en los videos entonces uno veía así, la chilena aquí está en Charalá, que ella decía, aquí estoy en Charalá y aquí estoy conociendo este pueblo, que no sé qué. Y luego, aquí estoy en Curití, que la finca de mi no sé qué, bueno. Y hay un video que es una parte muy pequeñita donde se ve ella como grabándose estilo selfie del paseo que está haciendo. Cuando yo veo al fondo, se ve muy, muy poco el cañón del Chicamocha. Y si uno viaja digamos, como de San Gil o de Curití hacia Bucaramanga, se ve el cañón del Chicamocha. Pero si yo viajo de Bucaramanga hacia Curití, casi no se ve porque hacia el lado derecho se ve es como la tierra, como el muro y eso. Entonces ahí yo llamo a la policía y digo, esta mujer sí estuvo en Bucaramanga, mire este video. Entonces ahí es cuando se confirma que realmente ella sí está en Bucaramanga. Ahí el dilema o la misión de nosotros fue, tenemos que encontrar al novio, yo necesito encontrarlo a él. Y ese día yo dije, yo a este novio lo encuentro hoy porque lo encuentro hoy. Entonces dije, ¿dónde vivían ellos? No, que no sabemos, no, que por allí, que por allá, no tengo ni idea. Me fui ese día con el camarógrafo preguntando, oiga, ¿ustedes han conocido la historia de la chilena? Que no sé qué, no, ni idea. Oiga, que usted no sé qué, la ciudad chilena, sí, que como que por allí, no, que por allá. Preguntando y preguntando, llegamos a la casa en el barrio Cristal Bajo, eso es en el sur de Bucaramanga, bajando de Provenza más adelante. Y allá en el barrio Cristal Bajo, sí, que por allí, que por allá. Y llegamos al barrio y me dicen, esa es la casa. Llegamos a tocar a la casa y no había nadie. Entonces yo le dije al camarógrafo, pues graben la fachada de la casa y nos vamos con eso. Y él estaba grabando ahí, había un carro ahí en la entrada de la casa, pero ni por la mente nosotros imaginamos que ese carro tuviera que ver con la historia que después íbamos a contar. Y ya nos íbamos cuando yo vi un papelito en la ventana de la casa. Entonces ya íbamos saliendo cuando yo le dije, no, espérame que hay un papel ahí. Cuando yo voy a mirar, está el nombre de una persona y un número de celular. Y dije, ve, ¿y esto qué es? Entonces llamo yo a ese celular, me contesta un hombre y le digo, hola, estoy buscando a Juan Guillermo Valderrama. Juan Guillermo Valderrama es el novio era el novio de la chilena. Entonces me dice, no habla con Juan Guillermo Valderrama, habla con el papá. Entonces yo, caramba. Entonces ahí le digo yo, hola, yo soy periodista de tal, yo quiero hablar con usted. No, yo no quiero hablar con los medios, no, ustedes le están dando muy duro el tema. No, pues precisamente yo lo estoy buscando porque es que todo le están dando muy duro a Juan Guillermo, no le han dado la posibilidad de defenderse. Mire que ustedes son una familia y que así esas personas no están teniendo en cuenta que así como los afectaron a otros, pueden afectarlos a ustedes también. Entonces entré como en esa complicidad con él de no darle a entender que yo estaba buscando era para confrontarlo, sino que estaba buscándolo era para solidarizarme con él y mostrar que ellos eran inocentes. Entonces yo le dije, ¿le puedo grabar la llamada? Entonces me dijo, sí. Entonces yo le grabé la llamada y saqué en la emisión del mediodía el testimonio grabado del papá de Juan Guillermo y me cuenta un poco la versión de qué era lo que estaba pasando. Como yo sabía que él iba a ver la noticia al mediodía, al final de la noticia yo dije que la familia de Juan Guillermo es consciente de que la familia de la chilena está sufriendo, pero que espera que así como ellos entienden que ellos están sufriendo, también entiendan que ellos como familia de Juan Guillermo están preocupados y que están haciendo todo lo posible por buscarlo. Sergio Díaz, Noticias Caracol. Yo que termino de decir eso, el señor me llama. Sí, usted está de mi parte, ya me acabo de dar cuenta, acabo de ver la noticia, muy bueno, le voy a hablar. Yo, ¿dónde me va a hablar? Me puso cita como en 3 partes y llegué a esas 3 partes y en ningún lugar estaba. Ya cuando creí que nunca me iba a hablar, me dijo, lo espero en tal parte. Y allá le llegué y allá estaba. Entrevisté a Juan Guillermo, entrevisté al papá, sacamos la noticia, eso fue un escándalo nacional, que había aparecido por fin el novio misterioso de la ciudadana chilena.
Y ese testimonio, vuelvo y digo, sumado a otros testimonios, porque lo seguí entrevistando varias veces, fueron los que le permitieron a la fiscalía tener todas las pruebas para capturar a Juan Guillermo, a pesar de que todavía no había como una evidencia tan fuerte, pero el cruce de testimonios le permitió a las autoridades decir: este man miente, o sea, este señor debe ser culpable porque se cruza una cosa con la otra. Al man lo capturan, se encuentra finalmente el cuerpo de la extranjera, ya obviamente eso empieza a coger mucho más cuerpo, y después de eso me llama la policía, me dice: apártese del caso porque lo están persiguiendo, porque por culpa suya es que capturamos a Juan Guillermo Valderrama. ¿De quién venía la amenaza? No tengo ni idea. A mí me tocó permanecer 10 días alejado del caso, ya yo solté el tema, otra persona empezó a tomar la historia, y me empezaron a decir: pilas, que si esto no se controla, quizás a usted le va a tocar salir de la ciudad. Pero a mí no me preocupaba tanto lo que me pasara a mí, sino lo que pudiera pasarle obviamente a mi familia, que listo, me sacan a mí de la ciudad y que mis papás quedan en mi casa, o mi familia queda en sus lugares de siempre. Entonces ahí fue cuando reaccioné y yo dije: ¿hasta qué punto vale la pena arriesgar la vida por una noticia? Que ya me había pasado a mí hace 5 años más o menos, con una noticia aparentemente simple de unos casos en el norte de Bucaramanga, donde un grupo de jóvenes se estaban ubicando en una esquina del barrio y esperaban a que pasaran los buses y les pedían como una especie de dinero, como un peaje. Entonces el conductor del bus tenía que lanzar la moneda para que los dejaran pasar, porque si no lanzaban la moneda, cuando el bus regresara, le parten el panorámico al bus, o podían hacer algo al conductor. Yo saqué esa noticia y debido a esa noticia llamaron al general de la policía que en Bucaramanga, lo regañaron que por qué se estaba presentando eso en Bucaramanga. Entonces la policía lo que empezó fue un operativo y capturaron a esos personajes. Cuando los capturaron, uno de los capturados le dijo a la cámara de la policía, dijo: yo sé que fue por culpa del sapo de RCN, dijo, pero no las va a pagar. Y 2 veces llegaron mensajes a RCN diciendo que yo tenía que pagarles a ellos por haber provocado que los capturaran. ¿Qué pasó con eso? Que yo nunca más me pude volver a aparecer por el norte. Entonces cada vez que pasa algo en el norte, yo me quedo en Bucaramanga, me quedo en el centro, me quedo donde sea, y el camarógrafo y el conductor son los que bajan al norte, hacen la parte que me correspondería a mí hacer, vuelven y yo sigo haciendo el resto. Porque no sé si alguno de ustedes vive en el norte y me podrá entender que hay algunos puntos de este sector de la ciudad que son un poco calientes, y en casos como estos, pues ustedes saben que pueden cobrar venganza o hacer justicia por cuenta propia. Entonces han sido los 2 casos en los que sí he sentido el miedo, la verdad, de que pueda pasarme algo por contar una noticia. Bueno, Sergio, ya, digamos, ya a la hora, yo tengo otra conexión ahorita más tardecito. Entonces, si quiere, podemos que compartamos la noticia, ya que usted primero habló. Usted me había dicho que le presentara una escrita y una de video, usted dirá cuál. Sí, pero entonces, regáleme la de video, ¿sí? La otra también la van a editar porque ahí vamos a hacer una actividad después con los chicos, ¿listo? Entonces, si quiere, compártame la de video para que ellos puedan ver y podamos terminar la sesión, ¿listo? Listo. Bueno, aquí yo les voy a mostrar la que les contaba del caso de la niña. Creo que es esto. Ya. A ver. ¿Sí lo ven ahí? Sí, bien. ¿Y se escucha el audio? No. Esta tarde fue presentado. ¿Ahí lo escuchan? Sí, sí, correcto. Hágale. Es el presunto responsable de la muerte.
¿Escuchan ahí el audio, José? De una niña de 11. Sí, suéltelo. José. Señor, está en pausa. No le escucho ahí nada, José. No, está en pausa. Usted lo dejó en pausa. Vuelva a compartirlo. No sé si me escucha ahí, José, yo le perdí el audio. Yo lo ¿Me escucho. escucha usted? Sí, yo lo escucho. ¿Y el video lo escuchaba también? Sí, también. Bueno, entonces se lo dejo ahí. Yo no lo estoy escuchando a usted, pero entonces ahí se lo dejo. Suéltelo. Yo le hago así con el dedito ahí al frente de la pantalla. Hágalo. No lo estamos viendo, Sergio. No lo estamos viendo. Sergio. Sergio. No escucha. Sergio. No. Sergio. Espérese. F en el chat. Lo perdimos, sí, espere, a ver cómo hago. Él cree que está compartiendo la pantalla. Vamos a... Está interesante la noticia. Sí. Sergio, no estamos viendo nada. No, él no escucha tampoco y le estoy escribiendo. No, ya lo perdimos. Ya estoy viendo la noticia. Espérele, Marco, porque él yo creo que no se ha dado cuenta. Oye, pero la pantalla de él quedó como congelada, ¿no? No. Yo No, lo no, veo que... si respira, si respira. Sí. Ah, sí, respira, entonces sí sigue yo. Véalo. Volvió. ¿Aló? Yo, ¿Aló? José. Sergio, no está saliendo. Ah, caramba. Antes. Sí, es que la compartió, pero ahorita no está presentando nada. A ver, espérame, a ver. Pues para que todos quedamos así interesantes. Está interesante. Ah, está en llamada. Listo, ahora sí, ahí está. Entonces, eso empieza a la lástima. Vuelvan a colocar porque... Me dice, ¿se escucha el audio ahí? ¿Se escucha el audio ahí? Espera un momentico, no. No se escucha. Ya. ¿Ustedes lo escuchan ahí o no? No se está escuchando. Esta tarde fue presentado en tu juez el presunto responsable de la muerte de una niña de 11 años que estaba desaparecida en Curití, Santander. Antes de entrar a la audiencia, el capturado le dijo a Noticias Caracol que sí cometió el crimen. Sergio Díaz, ¿qué pasó entonces en la audiencia? Juanita, buenas noches. La audiencia comenzó a las 2 de la tarde y terminó a las 6:30. Durante estas 4 horas y media fue presentado ante el juez el presunto responsable del asesinato de la niña de 11 años que había sido reportada como desaparecida el viernes al mediodía luego de salir de su escuela. Lo que sirvió en esta audiencia fue para legalizar su captura, al igual que imputarle los delitos de feminicidio, acceso carnal violento, secuestro simple y Sergio, se fue el audio. No, joda. Profesor, creo que usted lo silenció.
¿Será? Pero no, él tenía que... Le privaste la voz. A mí me pareció José Barón, silenció a Sergio. Pucha. Y ahora abandonó la reunión. ¿Quién? Ah, no, ya lo volvió. No, profesor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué video es esto? ¿Qué está pasando? Sergio, es que se me silenció su micrófono, hermano. ¿Qué pena? Me perdón. Su micrófono, actívelo, por favor. Ya, aquí está, Ahora ahora sí. Colóquelo ahí, déjelo desde donde esté, está haciendo el full. Qué pena, hermano. Profesor, Pero sí silenciando escucharon algo, ¿no? Francisco. Sí, pero entonces vuelva a compartir pantalla. Yo le digo desde dónde pongan. Mi hermano, qué pena. Ah, espera. De la niña encontradas ante el juez de la audiencia, el acusado no aceptó los cargos, pero minutos antes de entrar ante el juez, le dijo a Noticias Caracol que sí asesinó a la niña. Al juzgado promiscuo municipal de Barichara llegó esta tarde el presunto responsable del asesinato de la niña de 11 años en la vereda Irapire de Curití. ¿Usted se declara culpable? Sí, señor. La menor fue encontrada sepultada en zona boscosa 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida. Sujeto de aproximadamente 29 años. Algunas personas lo describen como alguien callado, una persona que no tenía mayor interacción con muchas personas, pero también hablan de que es una persona que trabajaba cumpliendo labores varias. Evidenciamos que es una persona con un bajo nivel de escolaridad. La niña salió de la escuela hacia su casa, pero en el camino se habría encontrado con el presunto asesino. Mamita, mire, encontramos la gorra de la niña Luz Dari. En el momento no me vino a la mente que ella se era extraviada. El sospechoso manifestó problemas de salud, por lo que fue trasladado al hospital. Allí la comunidad lo esperaba para tomar justicia por cuenta propia. Debíamos proteger y garantizar su vida. Se despliega el uso de la fuerza y los medios coercitivos y a través de una maniobra y una estrategia logramos extraerlo. En Santander esperan que este crimen no quede impune. La comunidad del departamento de Santander sigue consternada por este asesinato y mañana a las 4 de la tarde acompañarán el... Bueno, esa es básicamente como la idea de lo que pasó aquella vez. Bueno, chicos, entonces tenemos que parar porque yo tengo aquí... Yo estoy sin audio, José. ¿Sí? Bueno, en 15 minutos tengo otra clase, entonces le agradezco a Sergio. ¿Alguien quiere decir algo de los presentes? Señores, se fueron. Aleja. Yo. Eso, pues, que gracias por estar presente, por enseñarnos o contarnos algo de sus experiencias. ¿Juan va a decir algo? ¿Francesca va a decir algo? No creo que los estoy oyendo, no sé si me está oyendo, pero pues gracias. Aló, Sergio. Si quiere póngalo ahí, yo voy escuchando porque aquí yo no escucho. Bueno, listo. ¿Sí? Está bien. Hable. ¿Qué me decía? Pues bacano, porque pensé que era ahí. A ver, ahora sí. Se escucha muy raro el audio. Porque es que estoy con el celular. A Sergio no escucha el audio del computador. Ok. Bueno, muchas gracias, gracias por prestarnos su tiempo. Y ojo, lo matan por ahí por estar contando noticias. Sergio, muy amable por compartir también su experiencia y pues también un poco mostrarles a los muchachos cómo se hacen las noticias objetivamente. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No sé si me están escuchando, pero pues básicamente la idea era tratar de aprovechar ni una hora casi, porque es mucha la información y es mucho lo que uno ve en esto, pero espero que les haya servido de algo. Una cosa interesante que decía José al principio es la idea de este tipo de espacios en el colegio no es para que ustedes se conviertan en comunicadores sociales o para que se conviertan en periodistas.
es para que identifiquen en este tipo de alternativas de medios de comunicación la posibilidad para que ustedes mejoren sus habilidades de comunicación. ¿Qué le permite a uno la noticia? Comunicarse de una manera clara, de una manera precisa, una manera sin rodeos, de tener en cuenta que no es el punto de vista mío el que prevalece cuando yo escribo algo por el hecho de que yo soy el que lo estoy escribiendo, sino que yo debo tener en cuenta que hay otros aspectos alrededor que yo no puedo desconocer, que todo lo que yo escriba está afectando a alguien o que lo que yo pueda escribir puede afectar a alguien. Así como si yo escribo una carta bonita, una carta de amor para conquistar a esa persona que a mí me interesa y la enamoro de pronto, también puede ser que si yo escribo algo, pues puedo generar un daño o puedo generar una consecuencia o un efecto. Entonces, cuando nosotros escribamos algo o digamos algo, seamos conscientes de por qué lo queremos decir y para qué lo queremos decir. Y si no tenemos claro lo que vamos a decir, es mejor no decir nada. Hay una frase que dice que a veces el silencio es mejor que las palabras. Cuando no tenemos algo que decir, mejor no digamos algo porque podemos dañar a alguien. Si tenemos un desacuerdo con alguien, sepamos cómo lo vamos a decir. Si le vamos a escribir a alguien, por ejemplo, por WhatsApp, que es una herramienta que en estos días está siendo muy utilizada, sepamos muy bien cómo lo vamos a decir, porque si yo le digo por el WhatsApp, por ejemplo, es que usted no me entiende, tengo que tener en cuenta cuál es el contexto en el que lo estoy diciendo, porque la persona se puede sentir ofendida. Es que usted no me entiende, puede parecer que yo estoy peleando. Entonces, que cada cosa que digamos lo pensemos bien antes de, para poder evitar esos efectos inesperados que pueden dañar una relación de una persona o pueden dañar la imagen de una persona. Y pues aprovechen estos espacios que están, digamos, directamente por parte de una persona que es un comunicador social, que no siempre se tiene esta posibilidad. Yo en el colegio nunca tuve una clase como estas, y después cuando uno sale al trabajo de campo, yo porque soy periodista y lo aprendí en la universidad, pero uno se da cuenta de que lo que forma los medios de comunicación no es solo para los periodistas, es para cualquier disciplina. Y en este tiempo aparecen abogados, ingenieros, uy, dígame o enséñeme cómo escribir o cómo comunicarme, porque la comunicación no es solo para un profesional, es para cualquier persona. Entonces, es básicamente como la cuñita que les quisiera dejar, que aprovechen todo esto, porque la comunicación, en la medida que sepamos comunicarnos, vamos a tener mucho más éxito, porque vamos a poder llevar los mensajes que queremos de la manera más efectiva posible. Bueno, Sergio, muchas gracias, muy amable. Mucho gusto. Entonces, muchachos, les agradezco también por haber participado. Entonces, nos vemos la próxima semana. Sergio, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Les envío las actividades. ¿Listo? Bueno, pasen un buen día. Hasta luego. Listo, vale, chao. Chao.